Sí, se empezó a grabar. Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Denme un segundo, por favor, porque parece que no estoy grabando. No, sí. Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer CIPAS relacionado con todos los conceptos básicos que tienen que ver con nuestro curso de análisis de circuitos. Lo primero que nosotros vamos a trabajar corresponde a un análisis de circuitos y las herramientas que se requieren, y vamos a trabajar con lo que es la ley de Ohm. Entonces, a esto le agradezco mucho porque hicimos la presentación o la empezamos a trabajar con el profesor Miller Ruales. Él se encuentra aquí, nos está acompañando y pues le agradecemos mucho, es un tutor y sobre todo es un tutor de la zona centro-sur. Y vamos ya a desarrollar este tema. Los CIPAS son encuentros que nosotros tenemos con ustedes más que todo para aclarar dudas. Y en este momento, pues yo voy a iniciar más como dándoles o explicándoles los elementos de análisis circuital que nosotros desarrollamos o cómo trabajamos en lo que es ingeniería electrónica, en ingeniería eléctrica y en ingeniería de telecomunicaciones. Para esto, les he traído un video, que es un video que yo hice. Iba a realizar acá la presentación, pero no encontré la presentación, entonces yo tengo el video grabado, arranquemos y se los estoy presentando. Por favor, entonces me confirman si lo miran y no solo si lo miran, sino si lo escuchan también. Entonces, arranquemos. Lo primero que tenemos que conocer es el concepto de circuito eléctrico. Bueno, un momentico, qué pena con ustedes. Voy a parar el video antes, porque antes de revisar, ¿sí?, los conceptos de circuito eléctrico, sí les quería comentar que de pronto en este momento no podamos iniciar con todo el proceso de las herramientas porque tal vez el tiempo no nos da. Si es así, buscaremos otro espacio para hacerlo. Entonces, iniciemos ahora sí con nuestro video. Para eso tenemos que tener en cuenta que va a haber un generador que nosotros vamos a llamar fuente de voltaje, que es la que va a entregar una corriente a través de unos conductores para transformar la energía que se encuentra como energía eléctrica dentro de la fuente de voltaje en otro tipo de energía útil, que puede ser calor, como el caso de una resistencia para una plancha, luz, como el caso de una bombilla, movimiento, como es el caso de un motor, o sonido, como es el caso de un parlante. Si no hay flujo de corriente a través de los cables, es porque no hay una carga conectada, y si no hay una carga conectada, es un circuito abierto. Entonces, no es un verdadero circuito, no hay flujo de corriente, no la atraviesa y no va a haber una transformación energética. Nuestra carga no va a funcionar. Estos parámetros que nosotros hemos visto los vamos a resumir dentro de tres variables, que son las variables voltaje, corriente y resistencia. Esas tres variables las vamos a tener, o las estoy presentando aquí en unas cajitas, que es lo que vamos a abrir y vamos a conocer cada una de ellas. Vamos a conocer entonces, en primer lugar, lo que es el voltaje. El voltaje también se conoce como la fuerza electromotriz, la diferencia de potencial, o también tiene el sinónimo de tensión. La unidad de medida es el voltio, y como nosotros lo vemos en el símbolo, siempre va a tener un terminal positivo y un terminal negativo. Como son dos puntos, dos terminales, la diferencia de carga que hay entre el terminal positivo y el terminal negativo es lo que llamamos la diferencia de potencial. Es un número, es una resta, y esa resta, ese número que nos genera, es la fuerza que tiene la fuente para poder liberar los electrones, que esa es nuestra segunda caja. Y al abrirla, esa liberación de electrones también se llama intensidad, por eso se representa con una letra I, y se mide en amperios y se representa con una flecha. Ahora, independiente o dependiente, pero mejor, del camino por donde ellos anden, ese camino se puede oponer al flujo de esos electrones. A esa oposición la vamos a llamar resistencia, y la unidad de medida es el ohmio. Vamos a revisar ahorita un video que tiene que ver con eso.
Voltaje. Se define como la diferencia entre el potencial eléctrico o la fuerza que hace que los electrones se muevan. Imaginen que la velocidad con la que avanza cada uno de esos carros es la fuerza que los lleva de un lado a otro. Entre más velocidad, en menor tiempo va a recorrer la distancia entre dos puntos. Así que cuando se habla de una batería de 9 voltios, se refiere a la diferencia entre los terminales positivo y negativo de la batería. Otro dato importante para tener en cuenta es que el voltaje se mide en voltios. Tiene sentido, ¿no? Se refiere a la cantidad de electrones que fluyen de un punto a otro a través de un material que los conduce. En el caso de la autopista, imaginen que todos los carros que corren por ella son electrones. La corriente sería todos los carros y el material que los conduce, la autopista. La corriente se mide en amperios. Como última propiedad está la resistencia. Esta propiedad mide la cantidad de oposición que ejerce un objeto al paso de la corriente. Es como si hubiera un trancón o algún obstáculo que obliga a detener a los otros carros. La resistencia se mide en ohmios. Una vez conocidas las variables, estas se representan gráficamente como lo vemos en la diapositiva. Una fuente de voltaje conectada a través de unos conductores a una resistencia. La resistencia tiene el símbolo que estamos representando en la figura. Y hay una relación entre las tres variables que se llama la ley de Ohm. Esta relación, ¿sí?, permite que nosotros podamos conocer cómo cambia una variable con respecto a la otra. Ya dijimos que el voltaje, como lo vemos en la figura, es la fuerza que hace que la corriente trate de atravesar un conductor, y la resistencia trata de evitar que esa corriente atraviese ese conductor. Por lo tanto, la relación, si nosotros la vemos desde una forma de vista matemática, nosotros podemos decir que a mayor corriente, mayor voltaje, son directamente proporcionales. A mayor resistencia, mayor voltaje. Pero si dividimos o despejamos la ecuación, la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Por lo tanto, hay una relación directamente proporcional del voltaje con respecto a la resistencia, pero inversamente proporcional de la corriente con respecto a la resistencia. Es decir, que a mayor corriente, menor resistencia. Y lo mismo ocurre cuando despejamos la corriente en función de voltaje y resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. A mayor voltaje, mayor corriente, relación directamente proporcional, y a mayor resistencia, menor corriente, relación inversamente proporcional. Lo vemos aquí matemáticamente, y ya para un ejemplo, si nosotros tenemos dos variables, podemos despejar la tercera. En este caso, conocemos que la fuente vale 5 voltios y conocemos que la resistencia es de 2.5 ohmios. Por lo tanto, el voltaje es igual a corriente por resistencia. Al despejar corriente, entonces corriente sería los 5 voltios sobre los 2.5 ohmios, y eso nos da 2 amperios. Voltios divididos ohmios, amperios. Para hacer esta simulación, bueno, una vez nosotros hemos revisado el video que tiene que ver con la parte inicial de la ley de Ohm, entonces voy a permitirme en este momento y voy a compartir la tablet para que podamos empezar a trabajar ya con algunos ejercicios y podamos entender cómo es la aplicación, que a la larga es lo que a nosotros nos interesa, lo que hemos venido en este día. Denme un segundito. Vamos a preparar. Vamos a compartir por acá. ¿Qué dice? Y acá. Parece que me había... Bueno, mientras estoy solucionando acá
Pueden hacer preguntas. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Hay alguna lista para uno anotarse No, hoy? no hay lista. Nosotros nos damos cuenta de quiénes asistieron porque el mismo sistema nos dice quién entra y quién sale y a qué hora sale. Bueno, ok. ¿Me confirma si me escuchan? Vale, perfecto. Sí, profe, escuchamos, perfecto. Dame que sigo teniendo un... Bueno, no importa, revisemos acá. Recordemos nosotros lo siguiente que vimos en el video. No sé, pasó. Listo.
Bueno. Recordemos que nosotros siempre vamos a tener nuestra fuente de voltaje. En el video yo tuve un error de pronto cuando estuve realizando la diapositiva que decía diferencia de potencia. No, es diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial es la resta. ¿Nos están mirando? No, profe, no está viendo. No sé qué pasó, que le di alguna cosa. Lo comparto. Parece que no encuentro aquí no sé qué es, el video, el formato para compartir mi pantalla. Me comparto. Estuvo complejo, pero se pudo. Entonces, nuevamente, nosotros, me confirman ahora sí, ¿no? Estamos viendo y estamos escuchando. Señor, Nosotros siempre en un circuito porque un circuito, nosotros siempre vamos a tener una fuerza electromotriz que es una diferencia de potencial. ¿Una diferencia de potencial de qué? De estos dos puntos, positivo y negativo. ¿Qué es una fuente? Una fuente de voltaje puede ser una batería que ustedes pueden conocer como pila. Y siempre recordemos que una pila va a tener un terminal positivo y un terminal negativo, que por ciertas leyes que tiene la naturaleza van a estar aislados los elementos positivos y los negativos, y siempre va a querer el terminal positivo emitir los electrones para que lleguen a través de un camino hacia el terminal positivo. Si nosotros hacemos lo que voy a hacer en este momento, esto es un cortocircuito.
Ya lo vamos a analizar ahorita, pero de momento veámoslo que simplemente es un cortocircuito. Vamos a dibujar. Cuando no tenemos un cortocircuito, vamos a introducir dentro de nuestro circuito una resistencia, y esa resistencia se va a oponer al paso del electrón. Entonces, él no nos va a ocasionar el corto, sino que ya nos genera una corriente. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaba en el caso anterior. Entonces, aquí tenemos nuestros elementos que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Estos son los elementos de un circuito. ¿Qué es lo que importa cuando nosotros tengamos un circuito? ¿O qué es lo que le importa a la fuente de voltaje? Saber qué es lo que va a entregar. Y el voltaje siempre, siempre, siempre va a ser el mismo. Nosotros vamos a tener siempre ese voltaje. Incluso, como lo vamos a mirar en la figura que estoy dibujando en este momento, lo tenemos esta fuente, pero esta fuente no está conectada a nada. Así no esté conectada a nada, nosotros, nuestra fuente, nuestra batería, nuestra pila, siempre va a tener el mismo nivel de voltaje. Lo que pasa es que en el caso de abajo, que lo llamamos circuito abierto, como lo vimos en el video, vamos a tener una corriente que es una corriente igual a cero. Ahora, para este circuito que nosotros nos hemos... Pero lo que le interesa en realidad a la fuente Se está yendo es la voz. conocer... Qué raro. Aló. Se está ¿Me yendo la voz confirma ahí mejor? intermitente. Hola, hola. Sí, ahí ¿Bien? está bien. Ahí Listo, viene. perfecto. Entonces, lo que le interesa a la fuente es conocer no lo que valen todas las resistencias de manera independiente, sino que lo que le tenemos que entregar a la fuente, o lo que tiene que conocer la fuente, es el valor de algo que vamos a llamar una resistencia equivalente. Entonces, a la larga, lo que tenemos nosotros que hacer es simplificar el circuito de tal forma que podamos convertir esas 5 resistencias que tengo dibujadas en el tablero y las vamos a convertir en una sola resistencia a la que vamos a llamar resistencia equivalente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto ustedes lo vieron ya en la web que dictó la profesora. Repito, aquí no estamos haciendo una clase, estamos resolviendo dudas y dudas generales, pero nosotros ya con nuestra directora de curso o con la tutora que se encargó de llevar la primera web, ella nos explicó lo que era una resistencia en serie y una resistencia en paralelo, cómo se trabajaba en resistencias en serie y cómo se trabajaban en resistencias en paralelo. Por lo tanto, voy simplemente aquí a resolver el circuito que me lo tengo. Voy a calcular mi resistencia entre los puntos donde voy. Entonces, y el punto. Esos son los puntos donde vamos a calcular la resistencia equivalente. No importa en este momento el número, lo vamos a dejar expresado como R2, R3, R4 y R5. Para hacer este cálculo, lo primero que vamos a hacer es nunca perder los puntos en donde se va a encontrar la resistencia. A perderlos.
nos dicen los profesores, ahorita vamos a cambiar esas ideas, lo vamos de atrás para adelante. Esa es una que los profesores pegan la siguiente, que es atrás y que es adelante. Atrás viene a ser los puntos donde se encuentran las resistencias. Sí. No se le escucha, tutor, se va el sonido. Sí, se va intermitentemente. Vamos a tener que... Bueno, continuemos. Ah, ya. No se escucha Listo. nada. Entonces, no estaba hablando. Ahorita creo que ya, ¿no es cierto? Listo. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde la parte final del circuito, que es la resistencia 4 y 5, y la vamos a ir resolviendo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo está conectada R4 y R5. Y ustedes me lo van a decir. ¿Cómo está conectado R4 y R5? Pues hay dos tipos En serio, eso, en serie. en Y cuando serio. está en serie, ¿qué se hace? Se suman nomás. Solamente se suman. Correcto. Perfecto. Entonces, vamos a mantener aquí el punto A, el punto B, R1, R2, R3, y aquí voy a colocar R4 más R5. Para no complicarnos con números tan grandes, voy a llamarlo a esto como una RA, y esta RA que estoy colocando ahí arriba es R4 más R5. Entonces, voy a proceder aquí a borrar, sino que hice muy grande ese borrador, y le voy a colocar simplemente acá RA. ¿Alguna persona le causa confusión lo que acabo de hacer? Simplemente es para que no se vea tan grande en el dibujo. ¿O está claro? Está claro. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí lo que nos vamos a encontrar en este momento es un paralelo de R2, R3 y RA. Nosotros, ¿cómo lo podemos resolver? Podemos resolverlo automáticamente todo, que es con la ecuación que nos han enseñado, y aquí voy a abrir un paréntesis, en que 1/R total, llamémoslo, o R en paralelo, va a ser igual a la suma de los inversos, ¿no es cierto? 1/1 sobre R1 más 1/R2 más 1/Rn. Esa es una posibilidad, pero si lo queremos hacer de manera práctica, como algo más sencillo, más simple, vamos a hacerlo uno por uno, ¿vale? Entonces vamos a resolver el paralelo uno por uno. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular un paralelo entre R3 en paralelo con RA. Y esto va a ser igual. Si nosotros resolvemos esa fórmula de los 1 sobre, esto me va a quedar una multiplicación R3 sobre RA sobre R3 más RA. Y este es nuestro paralelo, y a esto lo puedo estar llamando yo simplemente por simplificar RB. RB va a ser igual al paralelo que hay entre R3 con RA, que es igual a R3 por RA sobre R3 más RA. Como ya hice el resumen, voy a borrar
y mi nuevo circuito queda de la siguiente forma. Tenemos los puntos donde está la resistencia equivalente, que son los puntos A y B. Tenemos a R1, tenemos a R2 y tenemos al paralelo de R3 con RA, que por simplificar le coloqué RB. ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué tenemos ahorita? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Quién dice algo? Otro paralelo entre R2 y RB. Exactamente. Otro paralelo entre R2 y RB. Entonces vamos a tener un paralelo entre R2 y RB y lo resolvemos de igual forma. Si alguien lo quería hacer de la manera de calcular las tres al mismo tiempo, lo puede hacer. De todas formas, a mí esta ecuación que estamos viendo me parece un poco más sencilla, sobre todo cuando apenas estamos esperando. Entonces tenemos esta nueva ecuación que por comodidad simplemente la voy a llamar RC y es igual al paralelo de R2 con RB y esto es igual a RB por R2 sobre R2 más RB. No voy directamente a hacerlo de manera práctica con números porque de todas formas su formación es de ingeniería. Y al ser formados ustedes como ingenieros, sí es muy importante que ustedes aprendan a trabajar sistemas de ecuaciones, aprendan a trabajar, no siempre, no son tan, ustedes son más ingenieros que técnicos en este momento, entonces ya tienen que empezar a trabajar elementos que son más universales y no tan directos. Entonces lo hicimos aquí, creo que le llamamos RC, muy bien. A, B, R1 con RC. Ojo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que les estoy enseñando? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Que jamás hemos desaparecido los puntos A y B, ¿cierto? Si yo quiero, puedo llenar esto de puntos. ¿Cuáles son los puntos? Los nodos donde hay uniones de resistencias. A esto le puedes llamar C, a esto le puedes llamar D. Entonces, cuando hice incluso acá, perdón, a esto lo puedo llamar E. Cuando hicimos la primera serie, este punto E, puff, se me desapareció, ¿sí? Después, el punto D y el punto C, perdón, es el mismo punto. Entonces, cuando hicimos el primer paralelo, el punto no se perdió. Y cuando hicimos, aquí sí, discúlpenme, lapsus. Uy, es que tengo que hacer esto más pequeñito. A ver. Bueno, como que esta vez exageré. Vamos a subir un poquito. Listo, sería el punto C, sí, ese es el mismo punto C que no se ha perdido, pero en el momento que yo realizo ese paralelo, puff, ese punto, bueno, tampoco se me ha perdido, aquí está, C, pero ahorita lo vamos a perder, ¿no es cierto? Tengo R1 y RC. Entonces, ¿qué hago para encontrar la resistencia equivalente? ¿Qué me hace falta? ¿Qué tengo? ¿Qué encontramos ahí? Resolver el circuito en serie que tenemos. Exactamente, tenemos dos resistencias en serie. Las dos resistencias en serie son R1 más RC. Ahí perdí ese punto C, pero jamás debo perder el punto A y el punto B. Entonces, ahí hemos terminado de reducir nuestro circuito. Vamos a repetir este mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer con números. Con números obviamente va a ser mucho más sencillo. Vamos a ubicar una fuente de voltaje de unos 10 voltios. Vamos a colocar una resistencia de 5 ohmios
Voy a recordar el circuito. Tenemos acá en serie, bueno, una resistencia de 10 ohmios. Voy a colocar aquí una resistencia de 20 ohmios. Voy a colocar una resistencia de 5 ohmios. Y voy a colocar aquí una resistencia de 15 ohmios. Como estamos aprendiendo, entonces en este momento, creo que sí era así, ¿no? El circuito, no me falta ninguno. Como estamos aprendiendo, pues de cierta forma nosotros no requerimos aquí una referencia, pero recordemos que generalmente siempre nuestros circuitos nos piden una referencia. En este caso puede ser el negativo de la fuente, que nosotros lo vamos a trabajar aquí como tierra. ¿Vale? Entonces es la referencia, pero en este momento obviamente no es tan relevante esta tierra. Ya cuando vamos a hacer la simulación dentro de los simuladores, ahí sí cobra relevancia. Nuevamente, pero con números. ¿Qué hacemos? ¿Cómo iniciamos? Se cogería la de 20 Bueno, ohmios, la de 15 ohmios, y reducirla con la de, creo que 5 ohmios. Listo, Reducirla a una sola. vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato, que está muy bien. Tenemos nuestra fuente de 10 voltios y empezamos a hacer la reducción que me acabas de decir. Tenemos aquí una resistencia de 5 ohmios en serie con una resistencia de 10 ohmios en paralelo con una resistencia de 20 ohmios. Y aquí lo que tú me dices es que aparecen nuestras resistencias de 5 y de 15 ohmios que están conectadas en serie y entonces obviamente las vamos a sumar. ¿Y cuánto es 15 más 5? 15 más 5 es 20. muy bien, 20 ohmios. Entonces aquí tenemos una resistencia de 20 ohmios. Esta resistencia de 20 ohmios está en paralelo con esta resistencia de 20 ohmios y aquí nos vamos a dar cuenta de algo bien importante. Yo tengo una resistencia de 20 ohmios en paralelo con una resistencia de 20 ohmios. ¿Esto a qué es igual? A la multiplicación. 20 ohmios por 20 ohmios sobre la suma. 20 ohmios más 20 ohmios. Por lo tanto, ¿cuánto es 20 por 20? 400. 400. Ojo con esto porque esto casi no lo explican. Y nosotros tenemos ohmio por ohmio. ¿Cuánto es ohmio por ohmio? Kilo ohmio. No. Ohmio por ohmio es ohmio cuadrado. Para que lo vean. Ohmio por ohmio, ohmio cuadrado. Kilo es 1000, ¿sí? Entonces eso es más de los números, pero aquí en las unidades, que la unidad de medida es el ohmio, cuando yo tengo un ohmio y lo multiplico por otro ohmio, es un ohmio al cuadrado. Listo. Y abajo yo voy a hacer la suma. 20 más 20, que es 40 ohmios. Resolvamos esto. 400 dividido 40, ¿cuánto es? 10. Excelente. 10. Y ohmio cuadrado dividido ohmio. Entonces cancelo este cuadrado con este ohmio y me queda ohmio. Tenemos una resistencia de 10 ohmios. Entonces aquí estamos viendo algo particular. Noten lo siguiente. Tenemos el paralelo de dos resistencias que tienen el mismo valor que es 20 y nos dio una resistencia de la mitad
del valor. Vamos a ver una cosa, vamos a verlo con símbolos. Si yo tengo una resistencia que la voy a llamar A y lo voy a colocar en paralelo con una resistencia que se llama A, significa que son dos resistencias del mismo valor. Entonces veamos lo que hago de acuerdo a la multiplicación. RA por RA sobre RA más RA. Perfecto. ¿Cuánto es RA por RA? RA por RA. R al cuadrado. Eso. RA al cuadrado. Súper, excelente. Y RA más RA. 2RA. 2RA. Perfecto. Entonces, yo lo que voy a hacer es que este cuadrado lo voy a cancelar con este RA que hay acá abajo. Por lo tanto, me va a dar RA dividido entre 2, RA medios. ¿Qué significa entonces eso? Que siempre que yo tenga un paralelo de dos resistencias del mismo valor, el resultado, no importa el valor de las resistencias, siempre va a ser la mitad de la resistencia. Por lo tanto, un paralelo de dos resistencias de 20 me va a dar una resistencia de 10. Veamos acá, entonces, vamos a seguir simplificando nuestro circuito. Entonces, nuevamente tenemos nuestros 10 voltios aquí, nuestros 5 ohmios aquí, nuestros 10 ohmios aquí, y nos aparece una nueva resistencia en paralelo de 10 ohmios. Entonces reducimos el circuito y ¿qué ocurrió? Mágicamente, por arte de magia, nos aparece nuevamente en paralelo dos resistencias del mismo valor. ¿Necesitamos desarrollar el ejercicio? No. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que ocurre cuando yo coloco dos resistencias del mismo valor en paralelo. No necesitamos hacer otra vez todo el ejercicio porque ya inmediatamente tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de ese paralelo? 5 ohmios. Claro, dos resistencias del mismo valor en paralelo nos generan una resistencia de la mitad del valor. 10 voltios. 5 ohmios y ese paralelo 5 ohmios. Y entonces nuestra resistencia equivalente ¿a qué es igual? A 10 ohmios. A 10 ohmios. Perfecto. Ok, antes de devolverme a resolver el circuito eléctrico por la ley de Ohm, que es lo que vieron ustedes en su primera web, quiero mostrarles algo de este mismo circuito. Y voy a hacerlo por acá. Imaginémonos lo siguiente, que tenemos este circuito ya montado, ya ustedes ya les van a explicar en su componente práctico, si es que ya no lo tuvieron, cómo se montan los circuitos en la protoboard, y mientras se lo estoy dibujando, aprovecho para preguntarles, ¿ya tuvieron su primer componente práctico? El día de mañana tenemos programado uno. Súper. Entonces, el día de mañana les van a explicar cómo se conecta esto en un aparato que nosotros llamamos, la protoboard. Entonces, ya Y mañana lo van una a revisar. pregunta Sí, que señor. pues en la que aparece es Ajá. como el consumo que se genera entre las uniones de las resistencias. Un consumo, ¿cómo así? No te entiendo bien. Un, Creo que es aquí en las esquinas donde se unen las resistencias con el puente negativo. ajá. ¿Y qué pasa? Ellas deben de tener un valor. Ellas No deben de sé si es tener, un... No miro bien la ayuda.
Ahora, si quieres, ahora en un ratico, pues para no demorarnos mientras lo buscamos y lo entendemos, ahora lo revisamos al final y tratamos de resolverte la duda. Bueno, Vale. revisemos esto. Este es nuestro circuito, pero por alguna razón ustedes lo tienen montado ya en su circuito práctico y no necesariamente tienen que colocar la fuente aquí, ¿sí? Eso es la guía que nos lo pide ahí y que de pronto es una convención, pero yo puedo colocar donde quiera esa fuente. Entonces, la voy a colocar la fuente aquí, en este punto. Entonces, me piden resolver el circuito. Aquí dije que de cuánto era esta fuente, creo que dije que era de 10 voltios, ¿cierto? Sí, 10 voltios. O sea, yo tengo que convertir esto también en un circuito equivalente, que es el de los 10 voltios con una sola resistencia. Este es otro ejercicio, ¿no es cierto? Ya, el ejercicio me cambió completamente. Pero entonces resolvamos la resistencia equivalente. Entonces, ¿alguien me quiere decir qué es lo que tengo que hacer? Igual empezamos desarrollando las dos resistencias que están en serie. O sea, Vamos a ver. Yo creo que ahí te me estás adelantando mucho, ¿sí? Antes de que te me adelantes tanto, lo único que quiero es saber que tenemos que resolver siempre de atrás para adelante. Entonces, tú me dices, yo te voy a preguntar, Pero ahí se ¿dónde? cerraría el circuito. Esa es la pregunta. Vamos atrás. Entonces, listo. ¿Qué es atrás? Primero, ¿qué es atrás? ¿Cuál es la resistencia que está atrás? La resistencia de 5 Comienzo. ohmios. Está La de abierto el 5. circuito. Eso, pero el circuito está abierto. Ajá, eso está perfecto, la respuesta. Entonces hagamos ese análisis. ¿Qué pasa si el circuito está abierto? Esa resistencia, ¿qué pasa con esa resistencia? ¿Me está interviniendo en el circuito? ¿Me afecta el circuito? No está generando un consumo como tal. Exactamente. O sea, es como si esa resistencia no existieran. Y esto les tiene que quedar a todos claro. Si yo tengo esa resistencia al aire, prácticamente es una resistencia que no existe. ¿Listo? Entonces yo la puedo eliminar y me va a generar y me va a quedar, voy resolviendo el circuito de la siguiente forma. Toca verlo porque no me acuerdo. Tenemos acá los 10 ohmios, tenemos acá los 20 ohmios, tenemos acá los 5 ohmios, tenemos acá los 15 ohmios. Ojo con lo que les voy a decir ahorita para que lo tengan muy en cuenta. Y los 10 voltios, ¿sí? Así me queda el circuito. Esa resistencia que teníamos de 5 ohmios ni quita ni pone, ni siquiera aparece, no está, no existe. Entonces la puedo omitir. Yo les dije a ustedes que siempre voy a tener que conservar unos puntos. El punto A, el punto B, que es este mismo punto de aquí, A y B. Estos dos puntos, que es donde está mi fuente de voltaje y es donde yo quiero tener mi resistencia equivalente, nunca se pueden perder. Nunca los puedo perder de vista. Son los mismos puntos que acabo de colocar arriba. Entonces, ahora sí, ya eliminamos eso. Ese fue el primer paso. Segundo paso. ¿Qué hacemos? Ya resolvemos el circuito. Sí, correcto. De dónde arrancamos? ¿Con qué? ¿Con qué operación? Empezamos de atrás para adelante en paralelo. 20 por 10. Exactamente. Muy bien, Andrés. Entonces, vamos a resolver el paralelo que hay entre 10 y 20. Entonces, aquí lo vamos a hacer. La resistencia entre 10 ohmios en paralelo con 20 ohmios
es igual a 10 ohmios por 20 ohmios sobre 10 ohmios más 20 ohmios. 10 por 20, uno hay que me diga, 10 por 20. 200. ¿200 qué? 200. Ohmios. ¿Ohmios qué? Ohmios Ohmio por cuadrados. ohmio, ohmio cuadrado. Muy bien. Sobre 10 más 20, 30 ohmios. Ohmios. Chao el cuadrado, chao los ohmios, y me queda 200 sobre 30, es decir, 20 tercios. Hijo de puchas, ¿cuánto nos da eso? $200 sobre 30. 6.66. 6.67 para aproximar. 6.67 ohmios. Bueno, una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Siempre que nosotros tengamos dos resistencias o más en paralelo, el resultado de las resistencias va a ser más pequeño que la más pequeña de las resistencias. ¿Listo? Siempre vamos a obtener una resistencia mucho más pequeña. El peor de los casos es que yo tenga una resistencia muy, muy grande, por ejemplo, una resistencia de 100 mega, de 100 millones de ohmios, en paralelo con una resistencia, digamos, pequeña de 10 ohmios. En ese caso, lo más seguro es que el valor aproximado es la resistencia más pequeña, de 10 ohmios. Pero nunca voy a tener un resultado más grande que alguna de las resistencias. Entonces recordemos, cada vez que vamos haciendo un análisis cuantitativo como el que estamos haciendo, tenemos que sacar conclusiones. Entonces, la primera conclusión de lo que estamos viendo, nunca una resistencia en paralelo va a ser más grande. Si a ustedes en algún momento en sus cálculos están haciendo un cálculo de resistencias en paralelo y el resultado les da más grande, es porque cometieron un error y lo tienen que corregir, ¿vale? Entonces aquí tenemos una resistencia de 6.67 ohmios. Vamos, 6.67 ohmios en serie con una resistencia de 5 ohmios conectada a una resistencia de 15 ohmios y conectada a una fuente de 10 voltios, y aún no he perdido mis puntos A y mis puntos B. Esto de los puntos los digo ahorita que estamos apenas aprendiendo. Yo sé que aquí, porque ya llevo mucho tiempo dando estos cursos, llega mucha gente que ya sabe. Entonces muchos no trabajan como yo les explico, que el punto A y el punto B, porque ya tienen la experiencia. Pero cuando nosotros apenas estamos empezando, apenas estamos conociendo, entonces es importante recordar que nunca podemos perder esas referencias de esos puntos. Listo, vamos reduciendo el circuito. Seguimos de atrás para adelante. ¿Qué hacemos ahora? A ver, Nelson o Felipe o José, alguno que me diga qué hago. Seguimos con la ecuación en serie de 6.67 ohmios y 5 ohmios se suman Muy y bien, se sigue en paralelo esa suma con 15 ohmios. excelente. Esa es la respuesta. Pero antes de hacerlo, quiero hacerles una intervención, una recomendación o algo que no ha pasado aquí, pero que pudo pasar y que muchas veces me lo han dicho. Por ejemplo, hay quienes quisieran operar ese 5 con ese 15. Ojo, eso no lo podemos hacer porque tenemos ese 6 allá. Entonces, si ustedes tratan de sumar 15 más 5, 20, ¿eso a qué lo van a conectar entonces? ¿Cierto? Porque me están perdiendo el punto A.
¿Y el punto A dónde lo conectan? No pueden conectarlo mágicamente a la resistencia de 6. Entonces siempre tenemos que seguir un orden secuencial como nuestro compañero nos lo acaba de explicar. Tenemos que ir de atrás para adelante con 667 más 5. Y eso nos va a dar, si en algún momento me equivoco en alguna operación, por favor, me corrigen, ¿sí? A veces eso puede ocurrir, que uno mira mal y se equivoca cuando está haciendo la explicación. 5 más 6, 11.67 ohmios. Y me queda conectado, mírenlo, en paralelo con 15. Uy, me adelanté. Ya estoy, lo vi en kilo. Con 15 ohmios. Y conectado a la fuente de 10 voltios. Y ya tengo mi último paralelo de 11.67 con 15 ohmios. ¿Cuánto nos da este paralelo? Mientras yo voy dibujando aquí la fuente, ustedes lo pueden ir haciendo porque ya están en capacidad de resolver el paralelo. Recordemos que es una multiplicación sobre una suma. Es el paralelo de 11.67 ohmios. Miren mis convenciones en paralelo con 15 ohmios. Entonces, ¿cuánto les dio? 11.67 en paralelo con 15. 6.5. Listo, vamos a lo comprueban todos, por favor. Yo estoy haciendo caso. 6.5 ohmios. Lógica tiene. ¿Por qué tiene lógica? Porque la resistencia resultante es más pequeña que las más pequeñas de las resistencias. ¿Vale? Confirmo el resultado. Listo, 6.5 ohmios. Este es la resistencia. Noten algo, que yo lo cambié. Si se dan cuenta que le hice un cambio y de pronto muchos de ustedes me dicen, pero ¿por qué si veníamos del lado izquierdo, yo ahora el profe se pasó al lado derecho? En realidad, para la fuente eso no importa. Lo importante es que ese 6.5 está conectado al positivo por un lado y por el otro al negativo. Perdón. Aquí no era 6.5, sí, 6.5. Sí, es correcto. Ahí no hay ningún cambio, ¿sí? Da lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta es, si tenemos el mismo circuito con las mismas resistencias, ¿por qué al resolver un circuito nos da 6.5 y al resolver el otro circuito nos dio 10? Es simplemente porque nosotros ubicamos la fuente en otro punto del circuito, lo que quiere decir que el circuito afecta el consumo que le va a pedir a la fuente dependiendo de la resistencia en donde se encuentre conectada. ¿Está clara esa conclusión para todos? Sí, señor. Muy bien. Significa entonces que si yo conecto, borro esa fuente, la borro de acá. Veamos dónde está el borrador. Listo. Quité la fuente. Entonces ustedes eso lo pueden comprobar mañana que tienen la práctica con su tutor de laboratorio y les dice, no, yo quiero ver si es verdad lo que me dijo el profesor tutor Francisco. Entonces voy a ubicarme en otro lado y ubican la fuente aquí. La resistencia equivalente va a ser diferente. Por lo tanto, todos los valores van a ser diferentes. Y si lo ubicamos acá, lo mismo. Todos los valores van a ser diferentes.
Y también lo podemos calcular y también podemos hacer el... Rápidamente les digo, para este ejercicio que les acabo de presentar, esos 5 ohmios no aportan nada. Aquí hay un paralelo, ¿cierto? Después aquí hay una serie y después aquí hay un paralelo y se resuelve el problema. Entonces, hemos aprendido reducción de resistencias en un momentico y hemos aprendido a resolver el circuito. Ahora, volvemos a nuestro primer ejercicio para trabajar lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero resulta que aquí conocemos el voltaje y conocemos la resistencia. ¿Qué es lo que no conocemos? La corriente. ¿Cómo la hallamos? Despejando. ¿A qué es igual corriente? A voltaje sobre resistencia. Listo. ¿Cuál es el voltaje? 10 voltios. ¿Cuál es la resistencia? 10 ohmios. ¿Y 10 sobre 10 cuánto es? Bueno, yo creo que todos sabemos. Un 1. amperio. 1 amperio. Exactamente. Voltios sobre ohmios, amperios. Entonces tenemos 1 amperio. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Ojo, para el circuito, para la fuente de voltaje que tenemos aquí, esta fuente de 10 voltios, a ella no le interesa ni conoce ni sabe la cantidad de resistencias que están conectadas a ella. Ella mira todas las resistencias que están conectadas a ellas como una única resistencia de 10 ohmios. Entonces, él me va a entregar una corriente de 1 amperio. 1 amperio es lo que está entregándome la fuente y lo que le está pasando a la resistencia. Ojo, nuevamente y retomando lo del video, si es que estuvieron atentos. Nosotros aquí lo que vamos a tener, aparte de una corriente, de un voltaje, de una resistencia y de una potencia, es una energía. Esa energía a nosotros nos sirve es para algo útil en nuestro día a día. La energía eléctrica, en términos de una corriente eléctrica, en términos de un voltaje, eso no es aprovechable. Eso nadie come corriente, ¿sí? A no ser que ustedes se pongan en su boca una pila, se den un corrientazo y con eso se alimenten, pero eso no pasa, ¿cierto? Lo que nos sirve a nosotros la corriente eléctrica, lo que nos sirve el voltaje, lo que nos sirve la potencia y en últimas, lo que nos sirve la energía eléctrica es para transformarla en otro tipo de energía. Eso es lo que veíamos en el video que yo les compartí. Ese otro tipo de energía, en el caso de las resistencias, es calor. Las resistencias nos van a transformar esa corriente eléctrica en calor. Entonces estamos haciendo una transformación. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ya sabemos que aquí tenemos una corriente de 1 amperio, pero esta resistencia de 10 ohmios no existe. No hay una resistencia de 10 ohmios. Es una simplificación que hicimos. Por lo tanto, tenemos que ir desenvolviendo el circuito. ¿Cuáles son las resistencias que existen? Entonces voy a ponerlas por acá. En otra parte del recuadro voy a hacerme una tablita en donde yo tengo acá unos elementos. Y en esos elementos yo tengo una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3, una resistencia 4 y una resistencia 5. Y esas resistencias tienen asociados unos valores. ¿Cuáles son esos valores? La resistencia 1, 5 ohmios, la resistencia 2, 10 ohmios, la resistencia 3, 20 ohmios, la resistencia 4, 5 ohmios y la resistencia 5, 15 ohmios. Voy a colocarla en mi tablita. Y ya se me olvidó. 5, 10, 20, 5, 15. 5 ohmios,
10 ohmios, 20 ohmios, 5 ohmios y 15 ohmios. Por favor, si alguien tiene alguna duda de lo que yo estoy haciendo en este momento, por favor me lo dice. De pronto, aquí simplemente hubiera dejado R1. Voy a deshacer esto ahorita. Voy a dejar aquí mejor resistencia. 5. Aquí lo voy a hacer la resistencia en ohmios para no repetir ohmios. 5, 10, 20, 5 y 15. ¿Listo? Entonces voy a borrar aquí. Sí, porque ya las tengo acá. Simplemente dejemos aquí R1, R2, R3, R4 y R5, que ese es el valor de resistencia. Y vamos revisando y vamos llenando también aquí nuestra tablita con todos los elementos de la ley de Ohm, en donde tenemos voltaje en voltios y en nuestro caso corriente en amperios y potencia en vatios. Listo. Si quieren, ponemos también la fuente. La fuente no tiene asociada una resistencia, pero sí sabemos que es una fuente de 10 voltios. Y ahorita acabamos de calcular que todo lo que nos entrega la fuente, toda la corriente que nos va a entregar la fuente es una corriente de 1 amperio. Como están amperios, acá no es necesario que repita la unidad de medida. 10 y 1. Listo. Arranquemos entonces a devolvernos. Vemos el circuito. Tenemos ya una resistencia de 5 ohmios, que esta sí es mi resistencia 1. Esta es una resistencia temporal que creo que en algún momento la llamamos C, si no estoy mal. No importa cómo la hayamos llamado, esa no nos interesa. Aquí lo que importa es que tenemos una resistencia de 5 ohmios. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos acá esta corriente de 1 amperio. Y para que lo sepan, cuando estamos en serie, la corriente siempre es la misma. Como la corriente siempre es la misma, lo que nosotros tenemos a través de estas dos resistencias va a ser una corriente de 1 amperio. Esa corriente nos está atravesando las dos resistencias. Así las sumemos. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es la corriente que atraviesa la resistencia 1 de 5 ohmios? 1 amperio. Muy bien. La resistencia es de 1 amperio. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con el voltaje. Ojo con esto. Aquí ya nos va a cambiar la cosa. El voltaje en la resistencia 1 va a ser igual, por ley de Ohm, a corriente por resistencia. Llamemos la corriente 1, pues. A corriente por resistencia. Esa corriente es de 1 amperio. Y lo vamos a multiplicar por la resistencia, que es de 5 ohmios. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a 5 por 1. Recuerden la tabla del 1, por favor. Importantísimo, la tabla del 1. 5 por 1, Voltios. 5 amperios por ohmios, voltios. Entonces, completamos nuestra tabla acá, que la resistencia 1 tiene 5 voltios. Por favor, si en algún momento me llego a equivocar con alguna multiplicación, me corrigen. Yo les explico muy bien la parte circuital, pero de pronto si alguna multiplicación se me va por ahí, me corrigen. Ustedes son muy pilos, ¿sí? Y se dan cuenta. Entonces la idea es que no se vayan a quedar callados. Listo. Seguimos. El voltaje en la que he llamado ahora RC, que también es corriente 1 por resistencia C, es igual a 1 amperio por 5 ohmios, y de igual forma lo mismo. VRC
es igual a 5 por 1, 5, 5 voltios. Listo, ¿qué aprendimos entonces? Que si las dos resistencias, voy a pintarlo acá con otro color que gracias a Dios tengo varios colores, si las dos resistencias son iguales, el voltaje se va a dividir de manera igual, 5 voltios y 5 voltios, ¿cierto? Se dividió en la mitad. ¿Por qué? Porque las resistencias son iguales. ¿Puedo ubicar este RC en la tabla? No, porque ese RC no existe. Simplemente sirve, es como temporal para irlo operando. Entonces, ¿qué hago? Me devuelvo al circuito. Entonces, yo ya tengo acá desenvuelto este 5 ohmios, ¿sí? Me estoy devolviendo. Estos 5 ohmios era el paralelo de las dos resistencias de 10 ohmios. ¿Qué ocurre con el voltaje cuando se encuentra en paralelo? Para que lo sepan, el voltaje en paralelo siempre es el mismo. El voltaje en paralelo siempre es el mismo. Entonces, el voltaje de RC, el voltaje de RC, voy a pintarlo por acá. Bueno, el voltaje de RC, que es igual a 5 voltios, va a ser el mismo voltaje de los 10 ohmios que tenemos aquí, que este sí es R2, y el voltaje de algo que habíamos llamado, si no estoy mal, RB, que también es 5 ohmios, que es es el voltaje de aquí, de esta resistencia, ¿cierto? De 10 ohmios. Entonces tenemos los 5 voltios. Ahora, por ley de Ohm, calculemos la corriente, que igual va a ser la misma corriente para ambos, porque va a ser, entonces, porque son iguales las resistencias. La corriente en R2 va a ser igual al voltaje en R2, o sea, R2 es los 10 ohmios, ¿no es cierto? Que son los 5 voltios dividido los 10 ohmios. La corriente en R2 es igual a ¿cuánto? 5 dividido 10. 0.5. 0.5 amperios. Entonces, aquí sí, en R2, que es nuestra resistencia de 10 voltios, vamos a tener un voltaje de 5 voltios y una corriente de 0.5 amperios. Listo. Súper. Como esto era lo mismo que teníamos en el paralelo, o sea, en la resistencia que yo llamé RB, en RB también vamos a tener los mismos 0.5 amperios. Aquí vamos a tener también 0.5 amperios. Listo, pero no nos importa, porque tenemos otro paralelo y nos vamos aquí a devolver al otro paralelo. Entonces, ¿qué ocurre en este paralelo? ¿Qué pasa en un paralelo con el voltaje? El voltaje es el mismo. Entonces, el voltaje en 20 ohmios es igual a 5 voltios. Miguel, te quedó abierto el micrófono. Listo, gracias. Entonces, el voltaje en 20 voltios, que en este caso es R3, va a ser los mismos 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculamos la corriente? Ah, bueno, perdón. Y el voltaje en RA, que es ese temporal de estos 20 voltios, RA, va a ser también igual a 5 voltios. ¿Cómo calculamos la corriente? La corriente en la resistencia de 20 ohmios, que es R2, va a ser igual a voltaje, 5 voltios, sobre resistencia, 20 ohmios. Y esto nos da 5, 0. ¿Qué? 0.25.
0.25 amperios. Esa es nuestra corriente en la resistencia de R2. Dijimos, perdón, la resistencia de R4, me perdí. R3 era, ¿no? Listo, nuestra resistencia de R3, sí señor. Y nuestra resistencia de R3 tenemos 5 voltios y 0.25 amperios. Muy bien, pero lo que pasa es que me quedó como medio torcido esto acá. Voy corrigiendo acá porque me quedó muy feo. Cinco, 10, 20 y R4, 5. Ahí es donde yo me estaba perdiendo. Vamos, continuemos. Sigamos devolviéndonos en nuestro análisis resistivo. Finalmente, llegamos a la última serie. En esta serie, nosotros lo que tenemos es que en serie la corriente es la misma. La corriente va a ser la misma corriente de R4, va a ser igual a la corriente que atraviesa R5. Y esa corriente es la corriente que nosotros acabamos de encontrar aquí, que es igual a 0.25 amperios. Ya tenemos nuestra corriente. Y ahora sí ya vamos a tener nuestras dos valores de R4 y R5 que sí existen. Entonces, el voltaje en R4, que es igual al voltaje en la resistencia de 5 ohmios, viene a ser igual por ley de Ohm a voltaje de R4 por corriente de R4, y esto es igual a, perdón, corriente por resistencia, que es lo que estoy haciendo. Ya por lo que estoy pasado de la hora. Es igual a la corriente de R4 multiplicada por la resistencia de R4, y esto es igual a 0.25 amperios multiplicado por la resistencia, que son 5 ohmios. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 5 ohmios es igual a ¿cuánto? 1.25. 5 por 0.25 es 1.25 amperios por ohmios voltios. Lo ubicamos en nuestra tabla. 5 voltios, 5 ohmios, 1.25 voltios y 0.25 amperios. Y para finalizar, nuestra resistencia de 15 ohmios, hacemos lo mismo. Entonces, el voltaje en R5 es igual al voltaje que hay en 15 ohmios, es igual a la corriente de la resistencia 5 por la resistencia 5. La corriente de la resistencia 5 es 0.25 amperios por la resistencia 5, que son los 15 ohmios, y 0.25 por 15 ohmios, eso es igual a ¿cuánto? 3.75. 3.75 voltios. Lo vamos a ubicar en nuestra tablita. Perdonarán que le hice así todo. 3.75 voltios y 0.25 amperios. Y hemos terminado el análisis circuital. Pero ¿qué nos pide también la guía? La guía nos pide el cálculo de las potencias. ¿Cómo se hace? Potencia es igual a voltaje multiplicado por corriente. Como en nuestra tabla ya tenemos nuestros voltajes
y ya tenemos nuestras corrientes, esto se nos va a volver muy fácil porque lo único que vamos a hacer es multiplicar 5 por 1, 5. 5 por 0.5, ¿cuánto es? 2.5. 5 por 0.25, ¿cuánto es? 5 por 0.25. 1.25 vatios. 1.25. 1.25 por 0.25. 0.31 vatios. Ojo, tendrán cuidado las cifras, todas las cifras significativas, ¿cierto? Entonces, revisémoslo, 1.25 multiplicado por 0.25 y entonces nos da, sí, exactamente 0.31. Y 3.75 por 0.25, eso nos da 0.93. 94, 0.94. Listo. Si nosotros sumamos esto, ¿cuánto nos da? 5 más 2.5 más 1.25 más 0.31 más 0.94. ¿Eso cuánto nos da? 10 voltios, 10 vatios, perdón. ¿Y qué es 10 vatios? Es la multiplicación del voltaje de la fuente por la corriente de la fuente. Significa que todo lo que nos entregó la fuente es la suma de lo que se ha consumido y transformado en calor en cada una de las resistencias que nosotros tenemos en el circuito. Y señores, con eso terminamos el CIPA de hoy. Se nos extendió más de lo que quería, pero por esa falla técnica que tuve al principio y de todas formas, atento a preguntas. Bueno, tengo una pequeña pregunta. Claro que sí. Es pues, referente a la guía. Sí. Tenemos un circuito en serie, bueno, en paralelo, pero dentro del mismo circuito encontramos un circuito en serie. Es mixto. Espérate, voy a compartirte la pantalla por acá. ¿Listo? Dame un segundito para ver lo que me estás preguntando. Ustedes me confirman. Aparece como Andrés. Ah, no, yo te comparto la guía. Bien, ¿vale? Ok. Ah, sino que como estoy en dos computadores a la vez, entonces estamos aquí, pum, 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 análisis de circuitos, 2000 tales, guías, guías. Listo. Aquí, ¿no es cierto? Sí. Más abajo. Listo. Perfecto. Más abajo. Esta. Sí, tenemos ese que es mixto. Ajá, listo. Muy similar al que hicimos ahorita, pero con un pequeño ahí cambio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por cuál iniciaría yo a resolver, digamos, el circuito mixto? Solamente hay una opción para iniciar ahí. Una sola opción. ¿Cuál crees que es? Tú dime la que creas y yo te digo por qué sí y por qué no. Pues, digamos, empezaría yo a solucionar R4 con R5, Perfecto. generando Esa es una la sola única. resistencia. No hay de otra. Eso es. Ajá. Ese es un paralelo. Arrancas por ahí porque no hay otra forma. ¿Sí? No puedes arrancar por otro lado. Listo. Y en caso tal, digamos, si este cuadrado de R4 y R5 estuviese donde está R2, Ajá. ¿Qué ahí pasa? por donde iniciaría. Y sabiendo de que, digamos, su merced Por, me dice que inicie por el extremo, que sería por R6. Ya, listo, perfecto. Sí, no hay lío, no hay lío. Me voy a volver otra vez a la otra pantalla, pero es que ahí es donde yo no sé cómo es que me meto. Dame un segundito. Voy a intentar hacerlo porque yo no sé cómo. Dame un segundo, intento.
Listo, listo, listo. Parece que ya lo encontré. Compartir pantalla. Listo. Estamos, ¿no es cierto? Vamos por Sí, aquí. Entonces, tú me vas guiando, pero hagámoslo en negro. Tenemos una fuente, ¿cierto? sí, sí. Listo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una resistencia? Una resistencia. Listo. Aquí es una resistencia que vamos a llamar R1. Aquí es una resistencia que vamos a llamar R2, que es lo que tú R2. me dices, Sí, y la vamos a colocar acá en paralelo con R3. ¿Eso es lo que me dices? sí, sí. No, donde puse R3, vamos a poner lo que es R5. Bueno, listo, R5. Debajo de R2 sigue un circuito en Espérame, serie, que sería R3 y R4. R5 pero entonces aquí no cierro. Donde está cerrado allá abajo no lo cierro. Venga, no sé si yo le puedo compartir la pantalla. No, no, pero no importa porque igual lo vamos creando y lo vamos y así no sea lo que tú En la quieres. parte de abajo, no podemos unir el R2 con R5. Estos quedan separados. Listo. Quedan separados, listo. Vamos aprendiéndolo ahí. Listo. Pues más, voy a borrar esto y lo voy a volver a hacer, que no me Ahí, gustó. ahí Así está debajo de bien, ¿no es R2, cierto? sí, sí, ahí está perfecto. Listo. Abajo de R2, ¿qué hago? Un circuito en serie donde va a pertenecer R3 y R4. ¿Así? En serie. No, como un Así. cuadradito aparte. Ya te entendí, ya te entendí. No, pero entonces lo que tú quieres es un paralelo. Tú quieres aquí algo así, Sí, ya un te estoy paralelo, un paralelo. Ajá. Aquí así. ¿Eso quieres? Sí, ¿R qué? perfecto. R3, Y acá R4. correcto. Listo, perfecto. Y cierro acá. Así, pum. Cierro Sí, aquí y sí, cierro correcto, acá. ¿Listo? correcto. ¿Sí? Eso si te lo Sí. colocan así, eso da lo mismo, ¿sí? Es el mismo punto a la larga, como lo quieras ver. Listo, papá. ¿Qué quieres hacer? Mm, ¿Cómo iniciaría a resolverlo? Listo, dime tú, ¿cómo iniciarías? No, ahí es donde yo quedé perdido. O sea, no necesariamente cuando yo te digo de atrás para adelante, ¿sí? Lo que me interesa en realidad es no perder los puntos iniciales, así el resto de puntos se me pierdan, ¿vale? No quiere decir que yo ya arranco R5 porque yo en realidad ese R5 no lo puedo simplificar, ¿vale? Lo que a mí me Correcto. interesa es nunca perder ni A ni B, que es donde necesita la fuente conocer su resistencia equivalente. Por lo Sí. tanto, yo acá, desde que no dañe ni A ni B, yo puedo simplificar como quiera el resto del circuito. Entonces, ahí, si ya con esa explicación, yo creo que ya puedes mirar qué puedes simplificar de manera tranquila. Un ejemplo, puedo simplificar R3, R4 generando una Súper. sola resistencia. En realidad, eso es lo único que puedes hacer. R3 y R4 y te genera una sola resistencia. Perfecto. Entonces, bueno, espérate, me cambio, que no me gustó ese verde. ¿Cierto? Entonces, que puse un gris. Listo, tenemos la fuente, tenemos R1, perdonen cómo hago esas resistencias, R2, y aquí lo que hicimos fue ese equivalente de ese paralelo, lo voy a hacer así nomás, R3 en paralelo con R4, y acá me estás generando R5. Y ahí yo creo que ya se volvió súper sencillo, ¿o no? No, ¿Por qué no no? porque ahí me tocaría volver a acumular, pero sería, ¿Qué harías? no, ¿Qué pasó? ¿Qué? no, ¿Por no lo qué? encuentro. O sea, hasta ahí estás, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos, ¿o no? Sí, pero no lo entendí más. De ahí no sé para dónde No, coger. pero hasta R3 en paralelo con R4 estás, ¿no es cierto? Sí, ahí estoy bien. Listo, ya, no hay problema. Ahora, ¿qué crees que puedes hacer? Algo que puedas hacer ahí.
Sería, para mí sería Solo hay una sumar cosa que R1, puedes hacer. R2. No puedes sumar R1 con nada porque se te pierde. Sí, R1 con R2 y a dónde conectas R5. Ah, ya. Ajá. R2 con R3 y R4. Excelente. Esa era la respuesta. Y Entonces después no vuelvo te... en paralelo con R5. Exacto, excelente. Listo. R1 nos queda perfecta tu intervención, perfecto el ejemplo. Aquí nos queda lo único que podemos hacer que es R2 más el paralelo de R3 con R4. Si esto no lo vemos así paso a paso, alguien que mira esto queda perdido, pero ustedes que lo están construyendo conmigo, ni siquiera conmigo, ustedes lo están construyendo, yo solamente te estoy guiando y te digo sí, no. ¿Listo? Ustedes mismos lo están construyendo, entonces noten cómo lo resuelven, ¿sí? Y ahora, ¿qué van a hacer? Ahí sí ya, más sencillo, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya. Y unimos lo que es la unión de R2, R3, R4 con R5 y ya se En sumarían. paralelo. Sí, ese se genera en paralelo y después Ah, se suma en serie lo que es R1 con la respuesta de los anteriores. excelente, excelente. Eso es, ya viste, y no lo resolví yo, lo resolviste tú, ¿vale? R1, y esto ya nos va a quedar aquí en serie con, en serie, perdón, con R2 más R3 paralelo con R4, que todo esto está en paralelo con R5. Y la resistencia equivalente, otra forma, ¿no? Nuevamente les digo, otra forma de ver. Y aquí sí ya es una serie. ¿Una serie de qué? De R1 más toda esa chorrera que tenemos acá. De R2 más R3 en paralelo con R4 en paralelo con R5. Y listo. Resuelto el ejercicio, ¿sí o qué? Sí, señor. Vale, excelente. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, les deseo éxitos con la Yo tengo guía. una duda, Sí, doctor. dale, Miguel. Pues no es acerca de los ejercicios, es acerca del laboratorio. Dale, Y para la práctica del laboratorio, ¿qué debemos llevar? O sea, no, es que listo. no he encontrado esa información por ninguna parte. Vale, listo. Hijo de madre, vamos la guía. Me voy a tener que pasar otra vez a la otra pantalla. Dame un segundo. Me parece que no tengo yo no descargué la guía de laboratorio, pero de todas formas, te lo voy a decir. No me pasé porque no he descargado la guía. Dentro de la guía hay unas resistencias, ¿cierto? Lo único que ustedes tienen que llevar son las resistencias. Eso lo hacen por grupo. Entonces, el grupo les dice a ustedes resistencia 1 tal valor, 2, 3, 4 y 5 tal valor, entonces las van llevando. Como muy probablemente ustedes no se conocen todavía, entonces traten de llevar diferentes resistencias. Aquí hay una situación que yo no soy su tutor de laboratorio. Su tutor de laboratorio es otra persona. Cuando me toca a mí ser tutor, lo que yo hago es que yo en realidad no soy tan exigente con los valores de las resistencias porque yo entiendo que uno, no se conocen y que dos, muy probablemente no encontraron las resistencias que se les pedía en la guía en el mercado. Entonces les permito simplemente trabajar con cualquier tipo de resistencias que después cuando hacemos el circuito, lo importante es que ustedes vean cómo funcionan las resistencias y la ley de Ohm. Pero si ya se encuentran con un tutor más estricto, que los hay, entonces es mejor que lleven las resistencias tal cual se les está presentando en la guía. Prácticamente son casi que los mismos valores, sino que ubicados en diferente orden. Entonces, lleva como del grupo 1, como del grupo 2, como del grupo 3. Lo único, entonces repito, lo único que deben llevar es resistencias e incluso hay centros que tienen resistencias y tampoco las necesitarías, pero no sé si el centro donde ustedes se encuentran las tengan o no. Yo sí prefiero
llevar las resistencias. De resto, allá van a trabajar con protoboard. Si quieren comprar su propio protoboard, lo pueden hacer también y lo llevan. Y allá van a encontrar también todos los equipos, que en este caso solamente es la fuente DC, que es esta fuente que tenemos aquí, la que estamos explicando, y el protoboard, que el protoboard es el tablero de conexiones donde los van a conectar. Incluso allá les prestan cable, pelacable y absolutamente todos los componentes para el desarrollo del laboratorio. Ahora, hay una Elvis, pero es que no todos los centros tienen la Elvis. A mí en particular no me gusta trabajar con la Elvis. Es mucho más fácil, es mucho más práctica, es mucho más útil, pero cuando ustedes salgan a la vida real no van a encontrar eso en ningún lado. Entonces, no me parece que sea como tan útil a la larga para el proceso de aprendizaje. Y hay una cosa de un laboratorio EBR, no sé qué, pero al final creo que no hubo las licencias. Entonces, solamente resistencias. Miguel, ¿alguien más? Sí, tutor, Entonces, una consulta. Dale. Hablaban sobre el que tocaba llevar una bata. Ay, perdón, sí, la bata, Jessica, gracias. Profe, profe, Sí, una bata. Sí, yo, espera, yo tengo, les contesto porque sí tienen que llevar una bata. Entonces, eso sí es obligatoria, la bata. Y si no tienen una bata, traten de buscarse una desechable, que eso vale como 2.000 pesos en alguno de los. No es lo recomendable, pero lo pueden hacer. Hay una bata que vale 2.000, 3.000 o 4.000 pesos en alguna droguería si es que no se consiguen una bata de esas blancas. Y profe, qué adicional de pena, la bata, decía que también yo, toca ver con zapato. O sea, tenis no se puede. Y pantalón. Uy, no, eso no sabía. Perdóname, Jessica, eso la verdad no sabía. O sea, ya te digo, ya es cuestión del líder del laboratorio y del tutor. En mi caso, yo eso no lo sabía y cuando yo en ese momento soy tutor de laboratorio, pero de análoga y yo no me voy a poner a ver zapatos. Si ya el líder del centro tiene esa directriz, entonces pues les tocará cumplirla, pero esa no me la sabía, ¿sí? De acuerdo, gracias. ¿Listo, Juan? profe, yo tengo acá el listado de la guía. Dice que el estudiante debe llevar protoboard, cables para conexión, caimanes de conexión, 6 resistencias de valores comerciales que desee que estén entre el rango de 100 y 820 ohms, todas a medio watt de potencia. Ah, bueno, ahí tú acabas de decir algo importante, ¿sí? En cuanto, bueno, yo les estoy diciendo, el protoboard no es que sea necesario porque los centros los tienen. Los caimanes, los cables, todos los tienen los centros. Ellos les entregan el UTP, ¿sí? Ya si hay algún centro, o sea, por lo menos el centro donde yo trabajo lo tiene, ¿sí? Y yo me imagino que ustedes que están en Bogotá, Duitama, Tunja, también lo tienen. Es muy raro que no, pero ya para sus cosas es bueno, sí, que trabajen la protoboard, porque para que lleven montadas las cosas ya listas. Pero pues para poner 5 o 4 resistencias, pues no es necesario, pues que tampoco, y apenas se supone que ustedes apenas van a aprender. O sea, ya te digo, si puedes hacerlo, si lo pide la guía, está bien, pero también les digo que los centros cuentan con este tipo de materiales, ¿sí? No es tan crítico que no los lleve. Lo que sí es más crítico es que no lleven la resistencia. Ahora acabas de tocar un tema muy importante y es la potencia. La potencia me parece que sí está bien que la compren a medio vatio. Cuando uno va a los almacenes de electrónica, les piden resistencias a cuarto de vatio. No está mal, pero si la potencia que van a manejar es muy alta, que en este primer laboratorio son resistencias muy pequeñitas, por lo tanto hay corrientes altas, se les va a calentar y se les va a quemar. Entonces, sí, lleven resistencias a medio vatio. Listo. Profe, es que yo tuve laboratorio el sábado anterior, entonces las Ajá, recomendaciones, yo fui al CDA de Duitama. de Las Duitama, ajá. recomendaciones es como lo dijo la compañera, zapato cerrado, pantalón, bata y preferiblemente como recomendación a mis compañeros, lleven las resistencias que eligieron en el ejercicio a desarrollar. Muchas gracias. Ah, o sea, ya estuviste. Súper, súper, Juan Carlos.
Entonces, muchas gracias por la recomendación. Mira, yo no sabía lo de los zapatos. Lo que sí, ojo, una cosa es zapato cerrado, ¿sí? O sea, es no ir en chanclas, mejor dicho. Eso sí. Vale. Entonces, William. Aló, Pregunta. escucha. Sí, William. No, qué pena. Iba a comentarle lo mismo del compañero que acabo de hablar. Yo también estuve en práctica el día sábado y lo que sí nos exigieron fue exactamente eso. No importa si sean tenis o zapatos o botas, pero que sean cerrados y obligatoriamente la bata. Desafortunadamente yo no había leído la guía y fui prácticamente sin nada. Sí tenía en cuenta lo de la bata, pero lo de la resistencia también es importante. Pero era eso, ya el compañero lo había comentado. Gracias. Listo. Sí, eso sí, no, las resistencias. Pero ustedes que estuvieron, ya hicieron la práctica, sí tendrían, el laboratorio de ustedes sí cuenta con los protoboard. En mi caso, No sé, sí, protoboard Y y los cables, multímetros, todo. prácticamente casi todo, y Ujú. escasa resistencia, por eso es que tenemos que llevar nosotros una Sí, que otra. resistencia sí no hay. Resistencia sí no hay. Sí, resistencia sí tienen que llevar. en mi caso en Duitama tuve que llevar protoboard, resistencias, cables, y multímetro, lo único que proveen ahí es la fuente. ¿No tiene multímetro? No, señor, pues hay multímetros, pero muchos sin batería. Bueno, entonces ya saben, si hay alguien más en Duitama, eh, preferiblemente llevar un multímetro. Una Me parece muy preguntita, ¿en raro. dónde encuentro la guía del laboratorio? La guía de laboratorio se encuentra en la fase, o sea, ustedes ya tienen acceso dentro de la plataforma a todos los contenidos. La fase práctica es la fase 4. Entonces, en la fase 4 entras y ahí está la guía para que la descargues. Ah, bueno, gracias. Listo. Y les recuerdo, yo no soy su tutor de laboratorio, significa que yo no les coloco la nota de laboratorio, sino que esa nota aparece es ya cuando el tutor de ustedes la sube en el sistema. O sea, eso es transparente para nosotros. Sí, yo ahí no tengo ninguna injerencia ni tengo nada que ver con eso. Sí, o sea, si hay alguna solicitud, algún reclamo, por ejemplo, que no está lista la nota, que no está calificado o que falta algo, recuerden siempre tratarlo con el tutor de los laboratorios. ¿Alguien más? Vale, entonces damos pues por terminada la sesión y les agradezco mucho. Les recuerdo, por favor, participen y ya vayan entregándome los resultados del laboratorio todavía. Vayan entregándome los resultados o los avances de cada uno de los puntos para que yo se los vaya corrigiendo, revisando y haciéndoles observaciones, que no se queden para el final, porque antes de 3 días yo ya no reviso foros. O sea, si la entrega es el 29 y ustedes me escriben el 28 a las 12 de la noche, yo ya no lo reviso. Por norma, nosotros tenemos que dejar de ver foros 3 días antes de que ustedes realicen la entrega. ¿Por qué razón? Porque se supone, mejor dicho, que ustedes tienen que tener nuestra realimentación y ya con 3 días ustedes ya no van a tener tiempo para hacer caso de lo que nosotros les decimos. Entonces, vayan entregándome de una vez. José David. Buenas tardes, profesor. Hola, Era para José hacer David. una pregunta. Sí, señor. Es que en mi caso, pues a mí me queda muy lejos para llegar al punto más cercano, que en este caso sería Uitama. Me queda a más de 3 municipios para poder llegar a ese sitio. No puedo hacer, no tengo otro método para hacer la práctica o así, porque los sitios me quedan relativamente lejos y no tengo ningún familiar cerca ni ninguna persona Vale, para no, quedarme por no, ahí. no, José David, en realidad, en todos los componentes prácticos de ingeniería electrónica, ingeniería de telecomunicaciones, se exige la presencialidad, porque en la presencialidad es donde ustedes van a aprender a operar los equipos.
Es decir, tú puede que lo sepas, nosotros no lo sabemos, pero si tú llegas ya a tu vida laboral sin saber manejar un osciloscopio, sin saber manejar un multímetro, sin conocer cómo se hace una conexión en un protoboard, eso no es reemplazable por nada. Por eso las prácticas de laboratorio son obligatorias. En tu caso, porque ya a mí me han pasado casos como eso, ¿qué es lo que hago yo? Si hay una persona que no puede venir al laboratorio, en todas las sesiones, por lo menos yo coordino con él que me realice 2 prácticas en una sola, pero eso soy yo, como tutor de los laboratorios. Entonces ya llego y le digo, vente hoy y te vienes todo el día y me trabajas las 2 prácticas. A veces yo tenía laboratorios mañana y tarde, entonces mientras estaba con potencia en uno o con análogos, había uno de circuitos, de análisis de circuitos y hacía 2 o 3 laboratorios en un mismo día, me los hacía todos en un mismo día. Eso yo lo podía negociar con ellos, pero ya porque es criterio mío. Ya ustedes tienen un tutor de laboratorios que no soy yo. Entonces, todo lo que tenga que ver con el componente práctico lo tienen que hablar ya es con el tutor que ustedes tengan asignado. Bueno, muchas gracias. Listo, José. Qué pena, Listo. qué pena, tutor. Sí, Intervengo Juan. ahí. Pues una recomendación para el compañero, porque si no agendas rápido, te va a tocar hasta Tunja. Ya es que ya solo quedan, en los 2 foros solo quedan para Duitama. Pero o sea, ahí cómo se llamaría el tutor para comunicarme con él. No, yo no, yo la verdad no sé. Ahí sí ya, y creo que hay varios tutores. Ya les tocaría en el listado de los centros, ya comunicarse con el líder o comunicarse con el centro. Bueno, muchas En el momento gracias. de agendar en el momento de agendar el laboratorio, ahí aparece el nombre del tutor o tutora. Bueno, muchas Vale. gracias. Listo, señores. Entonces voy a apagar de todas formas la grabación y les agradezco por estar aquí. Ya pronto les informaré del próximo CIPA.